El trabajador social es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda psicosocial a personas, familias y grupos en situación de crisis. Recoge las demandas de estas personas, hace un estudio y establece un plan de intervención para mejorar la situación de los usuarios. Pero para hacer este estudio necesita, como casi todas las disciplinas, valerse de la documentación, una técnica de trabajo común a muchas actividades profesionales. En este espacio de radio nos proponemos conocer las principales fuentes de información documentales relacionadas con el trabajo social. Los profesionales de esta disciplina, especialmente en el desempeño de las diferentes funciones en ámbitos institucionales, necesitan de soportes documentales para sistematizar, organizar y gestionar adecuadamente la información que manejan, tanto desde el punto de vista técnico como ético. En el programa de hoy, dos profesionales, dos expertos, nos lo van a contar. El profesor del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos de la UNED, Jesús Fernández Rodríguez, conduce esta charla. Desde los distintos dispositivos de atención que conforman la red de servicios sociales de nuestro país, los profesionales del trabajo social tienen que utilizar una serie de herramientas de trabajo que les permiten sistematizar, organizar y gestionar eficazmente la información que se extrae de las diferentes entrevistas y además contribuyen sin duda a desarrollar una buena práctica profesional. Hoy vamos a analizar precisamente estos soportes documentales que sirven no solo para informatizar la documentación, sino también se configuran como una herramienta imprescindible donde los profesionales elaboran estudios e investigaciones básicos dentro de la intervención social. Para poder indagar más en profundidad estos soportes documentales, nos acompaña Gemma Álvarez Hidarraga, trabajadora social del Centro de Servicios Sociales de Villaviciosa de Odón y tutora de la UNED. Hola Gemma, bienvenida. Hola Jesús. Para comenzar, vamos a diferenciar un poquito qué tipo de documentación se puede encontrar en un centro de servicios sociales cuando acuden los usuarios. Distínguenos un poquito los documentos desde el punto de vista general y desde el punto de vista específico o profesional. Muy bien, pues básicamente dentro de lo que es la documentación general nos podemos encontrar desde lo que es la solicitud de una ayuda de emergencia social cuando una familia tiene un problema y bueno, pues necesita una ayuda económica o una ayuda de manutención de higiene infantil. Todo ese tipo de peticiones se realiza a través de una solicitud que tiene una serie de campos y que es común a otro tipo de prestaciones. Eso sería un poco documentación general. Al igual que un padrón o una hoja de petición de documentación, todo eso se considera documentación general. En cambio, la documentación más específica es propia de nuestra profesión, como vamos a ver posteriormente, como pueda ser una ficha social, una historia social o un informe social que, bueno, pues pertenece a nuestro campo de actuación y es específica de un trabajador social. La documentación general realmente la puede rellenar pues cualquier administrativo o nosotras también, en el propio despacho. La diferenciación, entonces, entiendo que una está al alcance de la gente, de los usuarios, y otras son específicos para trabajar vosotros, ¿no? Exactamente. Y no son confidenciales de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ya se hace una especie de valoración más técnica, más profesional y ahí requiere, pues, lógicamente, un trabajador social para poder realizarla. Hoy vamos a analizar tres documentos básicos, como habías dicho, que es la historia social, la ficha social y el informe social. Empezamos por la historia social y cuéntanos un poquito cómo se puede definir la historia social. La historia social, para poderla entender, para que nuestros oyentes lo puedan entender fácilmente, lo equivalente sería como la historia clínica. La historia social lo que hace es resumir los datos personales, familiares, sanitarios, económicos, laborales. Es un documento que está vivo, es dinámico. O sea, se va escribiendo a lo largo del seguimiento de ese expediente. En cuanto una persona va a servicios sociales, el trabajador social apunta, en historia social ha venido tal día, ha pedido tal cosa y se le hemos concedido o no se lo hemos concedido. Posteriormente, si va siguiendo, la vida, pues bueno, va a distintas situaciones. Si hay que intervenir con otra situación que nos demande el usuario, pues volveremos a apuntar, ha vuelto a venir en tal fecha. La demanda que nos hace es esta, el recurso que hemos aplicado es el siguiente y le hemos concedido o no concedido tal recurso. O sea, hace un resumen de todo lo que es la historia, la vida de esa familia. Normalmente las historias son familiares. Vale. O sea, incluye todo lo que es la unidad familiar, no solamente a nivel de individuo. Tiene una estructura formal, entonces, muy determinada, con lo cual, ¿cuáles son los bloques más habituales
que puede encontrarse un profesional cuando aborda lo que es la historia social como documento físico? Básicamente, lo que es la historia social, cada institución pública tiene unos formatos específicos. Sí que es cierto que la aplicación SIUS, que posteriormente vamos a hablar un poquito de ella, unifica algunos de esos campos y plantea una serie de bloques que, a fin de cuentas, se han extendido en la práctica al conjunto de los trabajadores sociales. En toda historia social debería de abarcar, como mínimo, lo que es datos de identificación o parrilla familiar, que también se denomina así, composición familiar, las necesidades y problemas detectados, también si los expresan ellos o los hemos detectado nosotros, los recursos aplicados, la dinámica familiar, si hay problemas dentro de esa... Explícanos un poquito qué es la dinámica familiar. Claro, la dinámica familiar porque es muy es importante. un concepto así un poco ambiguo para Exacto. que los oyentes sepan lo que es una dinámica familiar. La dinámica familiar, además, es un elemento muy importante dentro de lo que es el trabajo social, básicamente porque nos va a permitir explicar cómo se comporta esa familia en el día a día. Si son una familia que aborda los problemas de forma colectiva, si es una familia donde hay conflictos, por ejemplo, de alcoholismo o donde hay drogas, donde cada unidad funciona un poco a su aire, o si hacen red y trabajan en grupo para poder solucionar los problemas. Nos da muchísima información y realmente es donde trabajamos en el día a día. No hay que olvidar que esa dinámica familiar no solamente es lo que nos plantea o observamos a nivel de información el usuario en las distintas entrevistas, sino también la información que vamos recopilando en las visitas a domicilio. En esas visitas observamos una serie de datos, no solamente de vivienda, sino también de dinámica familiar. Quién cuida a ese niño pequeño, cómo se encuentra el resto de hermanos, esa madre si se organiza adecuadamente o no para cubrir, pues, por ejemplo, el tema de comidas, tema de medicación, si hay algún niño, si hay algún menor que tenga problemas, ese padre, si es un padre ausente, no es ausente, se responsabiliza, da mucha información. Vale. Vamos a pasar ahora a la ficha social. Perfecto. Es el segundo documento básico como herramienta de profesional de los trabajadores sociales dentro de los servicios sociales y de otros equipamientos, ¿no? Dinos un poquito qué es la ficha social. Pues la ficha... ¿Y cómo se diferencia de lo que hemos visto antes de la historia social? Muy bien, muy buena pregunta, Jesús. La ficha social básicamente es el documento más sistemático y fácil de rellenar. Para hacernos, igual que hemos puesto antes el ejemplo de una historia clínica con historia familiar o historia social, aquí vamos a poner el ejemplo de una ficha, de un fichero, de esas de cartulina de toda la vida, donde íbamos guardando lo que era la base de datos. De hecho, esa similitud se ha utilizado hasta hace muy poquito en los centros de servicios sociales. Yo ya llevo unos cuantos años trabajando en lo social y sí que, bueno, hasta la aplicación del SIUS, las fichas se hacían todavía en soporte papel y eran pequeñas cartulinas donde se ponían los datos básicos y que, bueno, en una primera atención era lo que rellenábamos en el despacho con sus datos personales, sociofamiliares muy básicos, datos de hábitat y la intervención más básica. Estamos hablando de una línea, básicamente, de lo que nos han pedido, lo que le hemos dado y los recursos utilizados. Sobre todo se utilizaba para cuando teníamos que localizar a una persona, el teléfono, se ha cambiado el domicilio, tenemos que mandarle una carta. O sea, es el soporte documental más sistemático. Gracias a la aplicación SIUS, esa documentación se ha informatizado en una gran base de datos y es de un uso muy cotidiano en la intervención social. Lo que te digo, sobre todo a nivel de contacto y sobre todo para dar unos datos muy básicos de la familia. ¿Se podría definir como un documento secundario de menor importancia es un documento clave? Clave, lo que sí que es cierto que se rellena una vez y que posteriormente apenas se modifica, a no ser que haya un cambio de domicilio. Claro, es una especie de archivo, ¿no? Sí, es un poco de archivo. Y vamos a pasar entonces ahora al informe social, que yo creo que es uno de los documentos más importantes que manejáis a nivel profesional. Explícanos qué es el informe social y en qué se diferencia también con respecto de la historia social. Exactamente. Pues el informe social, es uno de los documentos más utilizados dentro de la práctica diaria. Básicamente porque en él hacemos una valoración y un diagnóstico, que eso es vital de cara a obtener un objetivo, ¿no? En este caso, cubrir las necesidades que nos demanda una persona. A diferencia de la historia social, informes sociales puede haber muchos. Por ejemplo, para una ley de dependencia, yo en esa intervención, un señor mayor que viene al despacho para tramitar una residencia, se le tramita la ley de dependencia y con esa solicitud se adjunta un informe social. Pero si a su vez ese señor quiere tramitar una pensión no contributiva de jubilación,
también vamos a hacerle un informe social que adjuntamos explicando algún dato. Y si ese señor ha solicitado una vivienda de protección oficial, también vamos a adjuntar un informe social aclarando todo lo que la documentación no puede aclarar. Por lo tanto, el informe social lo que hace es aclarar, aportar información. Además, promueve también un determinado recurso, por lo que he comentado antes, por ejemplo, una ley de dependencia o una vivienda de protección oficial. Tenemos que aportar un informe explicando todo eso, porque muchas veces los papeles se quedan cortos, se quedan en datos cuantitativos. Y luego detrás de ahí, pues ahí también hay una realidad que nosotros como profesionales que la conocemos tenemos que transmitirla. Y eso es importante a través del informe. Promueve también determinadas situaciones, ¿no? Si yo tengo que dar a conocer una situación de desprotección de un menor, como muy bien saben los oyentes, los trabajadores sociales detectamos situaciones de riesgo, de desprotección de menores, pero realmente quien pone la medida es los juzgados y lo que es el Instituto del Menor y la Familia. Por lo tanto, el Instituto del Menor y la Familia, para que le llegue esa información, nosotros tenemos que proponérsela a través de un informe. Ese informe pues hace una propuesta, pues ese niño necesitaba una situación de guarda, una situación de acogimiento o una situación de tutela por parte de Comunidad de Madrid. Claro. Por lo tanto, informa. Entiendo que dependiendo de las necesidades varía el informe social. Exactamente. El informe, puede haber informes en formatos estandarizados, es decir, todos aplicamos los mismos, o sea, ya está hecho, está prefijado y básicamente a lo mejor te vienen 2 o 3 líneas para escribir determinados diagnósticos o explicar determinadas cosas o poner X en determinados campos y bueno, por ejemplo, la ley de dependencia, un informe de arraigo o un informe para una residencia de tercera edad de personas válidas, o sea, todo eso está claro que ya viene ya normalizado para que todo el mundo ponga los mismos datos. ¿Vale? Porque va por baremo. En cambio, por ejemplo, cuando son más explicativos, tiene una serie de bloques, pero esos bloques realmente pueden variar de una situación a otra. Por ejemplo, si hay un niño que tiene un problema de salud muy grave y que sus padres no le dan los cuidados adecuados, está claro que si tenemos que informar a la comisión de tutela, ese informe va a tener un apartado de salud, de datos sanitarios muy importante. En cambio, a lo mejor datos educativos, pues apenas, porque a lo mejor el niño vive con sus padres todavía, vamos, que no está escolarizado porque no tiene edad para ello, o cualquier otra situación. O sea, que se adapta a las necesidades. Vale, vamos a hablar un poquito del cuerpo que tiene el informe social. ¿Tienes los apartados más importantes que se puede encontrar un profesional dentro del informe social? Pues lo primero, lo que es identificar el informe. Ese informe, como muy bien he dicho anteriormente, puede haber muchos dentro de un expediente familiar, por lo tanto hay que identificarlo con un número de expediente. Efectivamente. ¿Vale? ¿Cómo se identifica? Con un número, ¿no? Un número es un tema administrativo y ese número, digamos, va a hacer fácil el seguimiento de ese informe. Porque además va a ser, nosotros no vamos a hablar del informe tal, de tal familia, no, hablamos de tal número, que cuando hablamos con el juzgado o cuando hablamos con Comunidad de Madrid, hablamos de ese número. Claro, supongo para respetar un poquito la privacidad. También, ¿no? Por supuesto, también por ese objetivo. Ese número corresponde a, digamos, a un seguimiento de un caso que puede ser individual o un familiar, ¿no? Sí, normalmente es un caso familiar. Normalmente los números de expedientes son familiares y básicamente lo que nos facilita, como muy bien has dicho, el tema de la Ley de Protección de Datos y aparte también en el día a día nos encontramos, bueno, la realidad actual es que muchos de nuestros casos son gente extranjera con apellidos impronunciables que son complicados, que muchas veces metemos la pata metiendo una H, una J, tal, no sé qué, y es difícil encontrarlo a nivel de... En cambio, los números es más fácil, ¿no? Por lo tanto, un número de expediente a nivel de juzgado o a nivel de, lo que te digo, de comisión de tutela o a nivel de Comunidad de Madrid, es más fácil hacer su seguimiento que estar intentando pronunciar el apellido del señor, ¿no? O los pasaportes, que hay veces que se caducan, les dan otro número, o sea, es más complicado. En cambio, el número, eso siempre perdura. Vale. Luego, lo que es la fecha de realización, que es muy importante también. ¿Por qué es importante la fecha? Porque los datos van variando. Como hemos dicho anteriormente, las situaciones van variando a lo largo del tiempo. Ese informe es de esta situación actual. O sea, es una fotografía, por decirlo para que lo entendamos bien, de la realidad de esa familia con todos estos bloques que vamos a decir ahora en ese momento concreto. Luego ya posteriormente, pues a lo mejor el padre ha dejado de ser alcohólico, a lo mejor la madre se ha puesto las pilas y ha empezado a trabajar duramente por ayudar a sus hijos, o sea, ese tipo de cosas. Por lo tanto, las cosas van cambiando, las necesidades pueden ser otras. Y luego también a quién va emitido.
¿vale? Importante, pues bueno, pues dentro de lo que es el engranaje de la burocracia, de la administración pública, tiene que quedar muy bien definido. Y a quién va dirigido y el motivo del informe. Pues hay ocasiones que un mismo procedimiento judicial hay distintas intervenciones y nosotros a lo mejor nos han pedido una pequeña parte. No tenemos que mezclarla y así facilitamos al Ministerio Fiscal, a Fiscalía del Menor, bueno, en fin, a todas las distintas instituciones que trabajan de forma coordinada. Es una forma de facilitar ese trabajo. Y luego, como antes, al igual que antes, porque hay algunos bloques que se repiten, como los datos de identificación, o sea, el nombre, el apellido, todo ese tipo de cosas se repite en los distintos soportes documentales, lo que es la unidad de convivencia, la dinámica... ¿Qué es la unidad de convivencia? Explica a los oyentes lo que es una unidad de convivencia. De forma descriptiva, qué personas forman parte de esa familia. Es decir, los datos personales del resto de la familia. ¿Se entendemos por familia el núcleo más reducido familiar o...? Familia extensa. Extensa, ¿no? En este caso, familia extensa que está viviendo en ese domicilio. Sí. A eso me refiero. O sea, si hay una abuela, se pone, por supuesto. Si hay un tío, se pone, un sobrino. A eso me refiero lo que es familia extensa. Familia extensa. Y bueno, pues fecha de nacimiento, los datos completos, la fecha de nacimiento y la ocupación. Si hay algún dato, por ejemplo, una calificación, si hay un sobrino que tiene una minusvalía, pues se indica de forma muy sintética, muy puntual ahí. Y, en cambio, la dinámica familiar ya habla más de lo que es el contexto. Ya hay redacción, o sea, donde el trabajador social redacta, explica, expresa, no solamente lo que estamos viendo, sino también un poco exponer palabras técnicas a lo que ellos nos están informando. ¿Cómo lo viven ellos? Las realidades son muy diferentes, pero la forma de vivir esas realidades es realmente lo que hace diferente a cada familia. Un mismo problema supone una intervención muy diferente en cada trozo. Después tenemos la situación socioeconómica. Importantísimo, más en los tiempos que corren, donde bueno, pues no vamos a equivocar que hoy en día el tener trabajo o no tenerlo marca muchas diferencias. Lo educativo, la vivienda, igual otro gran problema. Ahora con la lacra que estamos viviendo con el tema de los desahucios, pues es una situación. Valoración y propuesta técnica. Vamos a pararnos un momento en esto. En valoración y propuesta técnica, explícanos un poquito, porque yo creo que esto es una de las partes más importantes como profesionales del trabajo social que tenéis que lo más importante, ¿no? Y también lo más difícil. Y lo más difícil, efectivamente. No nos debemos de olvidar que nosotros estamos trabajando con situaciones, bueno, hay informes más fáciles que otros, pero la mayoría de ellos, el poder sintetizar una propuesta, lo que ha pasado y lo que tú propones, por ejemplo, sobre todo con temas de menores, que es lo más complicado, ahí es donde está realmente lo complicado, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ellos? A partir no solamente de lo que ellos demandan, sino lo que es mejor para ellos. Y sobre todo para el menor en este caso, ¿no? Porque ya sabes que el interés del menor prevalece por el interés de cualquier otro miembro de la familia. Lo que pasa es que hay que evitar siempre juicios de valor. Hay que evitar, Claro. Es complicado, ¿no? Es complicado. Pero bueno, para ello nos han formado. Sí. Nos han formado. Por eso es importante la formación, por eso es importante el rigor académico, lo que siempre insistimos, ¿no? Sí. Para que cuando llegas a trabajar a nivel profesional puedas plasmar todo el conocimiento que has adquirido. Muy importante. ¿no? Y además yo añadiría una cosita más. A lo largo de estos años, yo aparte soy profesora de alumnos en prácticas, cuando me vienen al centro, sí que nos hemos encontrado las dificultades de redacción, de objetividad, como muy bien comentas, cuando hacen prácticas, lo que es el practicum de la asignatura dentro de lo que es la carrera, se encuentran con dificultades, sobre todo porque hemos perdido en muchas ocasiones esa destreza de expresión que, pues con tanto ordenador, con tanto teléfono móvil y tal, muchas veces hemos perdido esa falta de ortografía. Hay que tener claro que nosotros, cuando estamos redactando, no es para leerlo nosotros, es para que lo lea otra persona. Y hay que comportarse de forma profesional. Igual que no nos gusta leer en un informe médico, que a lo mejor no lo podemos entender porque viene con una letra a lo mejor un poco distorsionada, pues aquí igual. Nosotros tenemos que redactarlo coherentemente, haciendo una exposición de los argumentos correcta. ¿Cuál crees que sería, según tu criterio, los miedos a los que se enfrentan los alumnos cuando van a hacer unas prácticas dentro de la asignatura del practicum de trabajo social y ven todo este panorama? Miedo no tanto, inquietudes sí. Inquietudes, vamos. Sí, quizás miedo. Bueno, pues básicamente... Vamos a dejarlo en inquietudes. ¿Cuáles crees tú que son las inquietudes? Primero, el soporte documental, que los pobres se pierden.
se pierden, porque muchas veces han estudiado duramente toda la carrera, la parte más teórica, pero cuando se les enseña la documentación, ellos ven que, uy, esto no me suena, uy, esto que pongo aquí, esto a qué se refiere, ¿no? Y luego también la falta de hábito de poder hacer una redacción. Eso nos hemos encontrado que también les cuesta. Y también la capacidad de síntesis, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un informe de ley de dependencia, en 4 líneas yo tengo que poner la síntesis, la valoración de toda esa persona, de todo lo que me pide. Sí, porque ellos en algunos casos están acompañándoos en las entrevistas que realizáis a los usuarios. Bueno, las entrevistas, en las valoraciones, en la valoración, visitas. En todo el desarrollo profesional. Ellos tienen que hacer lo mismo que hago yo todos los días. O sea, si tienen que rellenar una ficha, tal, hay cosas que lógicamente al principio no las hacen, pero ellos al final de sus prácticas tienen que terminar haciendo lo mismo que yo. Lógicamente luego se les supervisa, se les revisa si lo han hecho bien, no lo han hecho bien, con lo pero cual tienen que hacer dominar todo. Estos documentos que estamos viendo hoy, tienen que dominarlos y controlarlos al 100%, ¿no? Por supuesto, igual que las herramientas informáticas que utilizamos. Es importante, es verdad, que se nos olvidaba y es importante hablar del soporte informático que gestionan todo este tipo de documentos técnicos. Existe un soporte, ¿no? Por supuesto, al igual que el resto de profesiones, cada vez, bueno, y más en el siglo XXI, pues nos hemos tenido que adaptar a las nuevas tecnologías y ya el lápiz cada vez se usa menos, ¿no? El bolígrafo, el papel, porque a fin de cuentas es un desperdicio tanto de recursos materiales como de espacio, ¿no? Aparte que se sintetiza y viene mejor para hacer luego explotación estadística y demás. Utilizamos desde lo que es el paquete de tratamiento de texto, de cualquiera que hay en el mercado, por ejemplo el Word, y luego también lo que es el SIUS. El SIUS, os recuerdo, el SIUS son las siglas del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales y es un programa informático que depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tiene carácter nacional y, bueno, pues luego las distintas comunidades autónomas lo han implantado. Sí que es cierto que ha habido durante algún tiempo algunos programas informáticos que, bueno, que se han hecho paralelos, pero básicamente la filosofía es la misma, es decir, una base de datos donde aparezca la ficha, la historia social y la posibilidad de generar informes sociales. Su filosofía, sobre todo, es que quede todo reflejado de forma sistemática, objetiva, ¿vale? A través de códigos. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que el usuario... Para que no se pierda... Exactamente, para que nadie se nos pierda. Por cuando ejemplo, tengas un usuario delante, ¿qué proceso...? Me viene un señor, yo le hago una entrevista y la demanda en este caso pues puede ser una residencia de personas mayores. Lo primero se le da una información, ¿no? La valoración sería un código, ¿vale? En este caso, bueno, yo porque me lo sé ya de memoria, es el 10-10-10. Luego, si estuviéramos hablando de una valoración, porque eso hay que meterlo dentro de tal, información de servicio de ley de dependencia, pues el 10-10-70. Y luego, lo que es el recurso aplicado, todo esto viene en un desplegable, no hay que aprenderse los códigos. Lo que sí que es cierto que en el día a día, al final acabas aprendiéndotelos, ¿no? Y luego aplicas en el desplegable y pones ley de dependencia. Esos datos, lógicamente sin nombres y apellidos y demás, forman parte de unas estadísticas que luego son volcados que justifican nuestro trabajo ante otros organismos, en este caso Comunidad de Madrid. De esa forma se pueden computar cuántos usuarios has hecho, las franjas de edad que se han trabajado, ese tipo de datos, el género, cuántas personas nos han solicitado ayudas económicas. Tenemos al usuario delante de nosotros y tú tienes que cumplimentar una serie de datos. Una serie de campos. De campos, perdón. Entre ellos, me habías dicho que todos los datos personales, que sería la ficha social. La ficha social. Luego, lo que es la parte de intervención, demanda y valoración, ¿vale? Que sería lo que es la parte más de historia social. Y luego, todos esos datos, si en un momento dado yo tengo que rescatarlos para hacer un informe social, dando a una serie de iconos, el propio programa lo que hace es, pues bueno, aplicar esos datos personales, lo junta, por decirlo de alguna forma, en campos, datos sociosanitarios, datos de vivienda, porque se han ido rellenando a lo largo de las distintas, lo que es la historia social, el seguimiento, sería realmente una historia social, y eso se puede imprimir en cualquier momento, ¿vale? Y son, digamos, datos, sobre todo se guarda lo que es la confidencialidad, que es muy importante, la objetividad, y a día de hoy es una de nuestras herramientas fundamentales. ¿Crees que este tipo de sistema informático ha desvirtuado un poquito los modelos de atención que se hacían hasta ahora en los servicios sociales o crees que ha beneficiado? Pues mira, Jesús, esto es como todo, ¿no? Tiene su lado positivo y su lado negativo. Lo positivo es que efectivamente con la gran cantidad de datos que trabajamos y de información tenemos que sistematizarla de alguna forma.
obviarla o, digamos, negar la realidad de que hoy en día es necesario la informática para todos los ámbitos de nuestra vida, sí, claro. pues también sería algo tonto, ¿no?, por nuestra parte. Pero sí que es cierto que se ha generado más burocracia. Se ha generado, pues a lo mejor se ha perdido un poco de contacto con el usuario, ¿no? Porque en 20 minutos, que es la media, vamos, de casi todos los ayuntamientos que tienes por usuario, el rellenar tanta documentación, tanto papel, tanta informática, al fin de cuentas, muchas veces pues no tienes tiempo suficiente para dedicarlo a la persona. Pero bueno, es lo que a día de hoy es el futuro y es lo que estamos porque inmersos. Evidentemente lo que nos encontramos es que tenéis que concentrar toda la información que os trasladan en 20 minutos y después saber sistematizarla a través de un programa informático. Sí, sí. ¿Cuál es la dificultad mayor? ¿En poder sistematizar toda esa información o quizás poder captar la atención del usuario sin que se desvirtúe el feedback que se puede crear por medio del sistema informático que hay en medio? Hombre, sobre todo yo hablo de lo que es mi experiencia profesional. Yo intento siempre mantener, porque yo creo que la esencia del trabajo social, que es el contacto. Claro. O sea, lo emotivo, lo emocional. O sea, cuando viene una persona y no le mira ni siquiera a los ojos porque están metiendo datos en el ordenador, ya se rompe esa confianza, ese vínculo que yo creo que es muy importante en nuestra práctica profesional. Muchas veces lo que haces es tomar pequeñas notas, ¿sabes?, al margen y en boli, y luego ya lo pasas al ordenador. Pero sí que es cierto también que con el volumen de trabajo que tenemos es difícil mantener eso. Al final lo que hacemos es una especie, un poco de mezcla entre copiar los datos más urgentes, ¿vale?, los de primera necesidad en el ordenador, y luego dejar más lo que es la parte de seguimiento para tareas más administrativas a posteriori, porque como muy bien has dicho, es que es muy importante mantener ese contacto visual, esa comunicación. Entiendo que, bueno, dentro de la dinámica profesional hay sucesivas entrevistas que realizáis a una unidad familiar y esas entrevistas se siguen recogiendo los informes sociales, con lo cual un informe social, en el momento que se abre, es muy dinámico y se va complementando, o tenéis que abrir uno nuevo cada vez que hay una entrevista. Lo que es la historia social realmente es donde se van aglutinando todo lo que es el seguimiento. Lo que es el informe social es algo más puntual. O sea, si tú necesitas un informe social para determinada situación, todo lo que has ido metiendo en el SIUS, eso se vuelca automáticamente en ese informe social. Cuando son informes sociales que tienen un modelo específico, como puedan ser, por ejemplo, todos los que son tema de menores, juzgado, que es casi todos los nuestros, ahí sí que lo que haces es sintetizar esa documentación, esos datos, en un documento de Word. Y sí que lleva bastante tiempo. Vale. ¿Lleva tiempo? Lleva tiempo. De los tres documentos, ¿cuál crees que es más problemático a la hora de poder explicar a un alumno en prácticas? ¿O cuál crees que presenta más problemas a la hora de entenderlo, ¿no?, y de manejarlo? Quizás lo que es el informe social. Básicamente porque tanto la historia como la ficha es algo que está como en bloques muy definidos. La ficha la han visto más en su día a día, no deja de ser en su día a día, si utilizan bases de datos, pues no deja de ser una base de datos. Lo que es la historia social es algo más dinámico, como si fuera una agenda, ¿no? De decir, tal día ha venido, tal otro, me ha explicado tal. Pero en cambio el informe social no hay una estructura tan definida, sino que va en función de los objetivos o las necesidades que tú te planteas. Por lo tanto, ahí le cuesta un poco más. Y aparte el problema de redacción, que vuelvo a insistir, que es y de síntesis. Sintetizar información les cuesta. Y de cara a los documentos generales que hablábamos al principio del programa, ¿cuáles son los que tienen más dificultad los alumnos a la hora de manejarlos, o los que crees tú que son más dinámicos, ¿no? Lo que son las solicitudes generales, o sea, documentación general, en general no suele haber mucho problema. Quizás, después de una semana, ya conociendo los campos que hay, sobre todo porque, bueno, lo típico, no se dejan algún campo o repiten la propia necesidad de rellenar, no se dan cuenta de que a lo mejor rellenan un campo al principio de la solicitud. Ellos colaboran a la hora de rellenar la documentación de una persona, por ejemplo, una persona que llega a los servicios sociales, una persona mayor. Porque estamos hablando, claro, el perfil de la gente que puede ir a un recurso es muy amplio, ¿no? Pero yo siempre tengo en mente a la gente mayor, a este matrimonio mayor que llega y que te va a pedir una solicitud de dependencia y claro, se encuentra con ese tipo de hándicaps. ¿Existe una predisposición por parte de la gente? Por supuesto, no debemos de olvidar un poco lo que es la filosofía del trabajo social, que es ayudar a la gente. O
O sea, ayudar a la gente en todas sus funciones, no solamente cubriendo necesidades básicas, sino muchas veces nos encontramos no solamente rellenando, sino leyendo cartas que le han venido de un tema de pensiones, incluso, bueno, cartas que te vienen la mitad en alemán, la otra mitad en español. Claro. O sea, hay de todo, absolutamente de todo, y realmente la casuística que nos hemos... Claro. Y el caso es ayudar, ya sea rellenando, ya sea informando o ya sea tramitando. Romper las barreras físicas en este caso. Que se encuentra. Evidentemente, entonces nos encontramos ante un material de suma importancia para el trabajador social, al considerarse una herramienta básica para profundizar dentro del campo de la intervención social. Quiero dar las gracias a Gemma por su magnífica exposición y por su inestimable colaboración. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Jesús. Las palabras se las lleva el viento. Los documentos sobreviven en el tiempo y se convierten en el instrumento profesional básico de sistematización de la información obtenida por quienes ejercen el trabajo social en la relación que establecen con los usuarios en los procesos de ayuda. Permiten dirigir el proceso, aseguran todos sus pasos y evitan la arbitrariedad, aunque, como han dicho nuestros expertos, el documento es un medio, pero no un fin. Los documentos por sí solos no realizan la intervención social. El expediente debe estar integrado fundamentalmente por la ficha social, la historia social y el informe social. Y aunque son muchas las instituciones que mantienen los expedientes en soporte papel, cada vez es más frecuente hacerlo en soporte electrónico. Agradecemos esta charla acerca de los soportes documentales relacionados con el trabajo social al profesor de la UNED, del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos, Jesús Fernández Rodríguez, y Gemma Álvarez, trabajadora social en un ayuntamiento y profesora tutora de la UNED. Te agradecemos tu compañía y te recordamos que mañana volvemos a estar contigo, si lo quieres, en la radio, en YouTube y en Canal UNED. Gracias.